En 2005, el multimillonario inversor Masayoshi Son buscó nuevas formas de aumentar su patrimonio a pesar de poseer ya $4.300 millones. Pero no todo el mundo se desmorona ante tanta presión. Durante este tiempo, una figura conocida como BNF se ganó el reconocimiento gracias a un notable comercio como J-Com. Se convirtió en una leyenda japonesa conocida como el hombre J-Com. Pero para BNF no era más que una sola operación. Su vida consistía en placeres sencillos, una taza de ramen, anime y la soledad del trading diario desde su habitación. Incluso después de ganar la suma de 2.000 millones de yenes en una sola operación, BNF mantuvo inalterable su impulso, siempre en busca del siguiente reto. Mientras navegaba por su nueva fama, un inminente mercado bajista mundial amenazaba la gran burbuja financiera de su vida. Consciente de la necesidad de abrirse paso entre el ruido, BNF se aferró a su enfoque poco ortodoxo y antisistema. Se abstuvo de buscar el favor de quienes tenían bolsillos profundos y contactos establecidos y optó por un sistema de negociación poco profesional y sin pretensiones en su modesto apartamento. Este enfoque simbolizaba la profunda desconfianza de BNF hacia el sistema financiero imperante. Esta es la increíble historia real de cómo un estudiante universitario japonés arruinado convirtió una pequeña suma de $13.600 en una asombrosa fortuna de más de $153 millones en solo 8 años. Volvamos al punto de partida. En 1986, en la bulliciosa ciudad de Osaka, un joven BNF llevaba una vida un tanto monótona. Pasaba la mayor parte del día en casa y parecía una existencia rutinaria. Pero entonces, una bendición inesperada se cruzó en su camino y de repente su mundo se volvió mucho más brillante, añadiendo en él la creencia de que uno podía ser más listo que el sistema. BNF vivía la típica vida universitaria llena de experimentación y búsqueda del alma. Su rutina diaria consistía en disfrutar del ramen, el anime y el sake. Poco había cambiado hasta aquel fatídico día de 1998. Fue entonces cuando la NHK, una famosa cadena de televisión japonesa, emitió una serie de 4 capítulos que indagaba en el mundo de las finanzas. El primer episodio, intrigantemente titulado El hombre que perdió 50 millones, relataba la vida del legendario gestor de fondos de cobertura Victor Niederhofer, un hombre conocido por su destreza especulativa y la montaña rusa que supuso el viaje de sus fondos por el mundo de las opciones sobre futuros de índices. Esta serie de televisión en particular causó un profundo impacto en BNF. Despertó algo en su interior, encendiendo su pasión por el mundo de las finanzas, el trading y el estilo de vida que ofrecía. De hecho, se sintió tan inspirado por el documental La vida de Victor Niederhofer y su perspicacia en el mundo del trading que incluso basó su nombre comercial BNF en Niederhofer. El atractivo del trading y la libertad que prometía calaron hondo en BNF. Era la vida con la que siempre había soñado, pero había un marcado contraste. BNF no había nacido en el privilegio. Por aquel entonces no era más que un estudiante universitario en bancarrota. La idea de reunir ahorros para empezar a operar parecía un sueño lejano. Aprender sobre trading era igualmente desalentador, especialmente sin los vastos recursos disponibles hoy en día como YouTube. Durante 1990, Japón contaba con recursos y libros de texto limitados sobre el comercio, en particular el comercio a través de un ordenador. Había escasez de información, pero nada de esto disuadió a BNF. La emoción de ganar millones con el trading lo consumía y lo cautivaba el intrincado mundo de los gráficos bursátiles. A pesar de las probabilidades en su contra, estaba decidido a convertirse en day trader. Durante sus años universitarios, BNF tuvo trabajos a tiempo parcial, trabajando incansablemente las noches de los días laborables y los fines de semana. Además de pagar su alquiler y sus fideos, ahorraba cada vez que podía. En los huecos entre la universidad y el trabajo, dedicaba cada momento disponible al estudio de los gráficos. Día tras día, analizaba los movimientos de los precios, observando el flujo y reflujo de las acciones, especialmente las del índice Nikkei japonés. Con el tiempo, empezó a discernir patrones y significados en la intrincada danza de las cotizaciones bursátiles. A falta de información disponible, se embarcó en el desarrollo de sus propias teorías sobre el funcionamiento del mercado. BNF se dedicó por completo a este empeño, sacrificando su tiempo y su vida social. Tras 2 años de incansable esfuerzo, trabajando a tiempo parcial y sumergiéndose diariamente en el análisis de gráficos, BNF había reunido $16.000. Había llegado el momento. Estaba listo para enfrentarse a los mercados armado con entusiasmo juvenil, determinación y disciplina. Sin embargo, el mercado no lo perdonó. Como cuenta la historia, en el año 2000,
El mercado bursátil mundial se tambaleaba por el estallido de la burbuja de Internet, también conocida como la burbuja.com. Sin embargo, lo que muchos quizá no sepan es que Japón ya había sufrido el estallido de una importante burbuja de activos en la década de 1990. Este periodo, conocido por los japoneses como la década perdida, fue testigo del desplome de los precios de los activos en más de un 70%, lo que condujo a una década de profundas dificultades económicas. BNF, tras 2 años de análisis de gráficos, se enfrentó a las pérdidas iniciales en el mundo del comercio. Sin embargo, estos reveses lo llevaron a desarrollar una estrategia sencilla pero brillante. En un mercado bajista donde domina el miedo, la gente tiende a sobrevender los valores en declive, temiendo nuevas pérdidas y subestimando las recuperaciones a corto plazo. La estrategia de BNF se conoce como trading contrario. Observó que durante los mercados bajistas, los operadores solían dejarse llevar por el pánico y vendían acciones que se desviaban al menos un 20% de la media móvil de 25 días, considerándose el 35% un punto de compra más seguro. Luego, los precios repuntaban, lo que permitía a BNF cerrar operaciones con beneficios. Pero la estrategia no era un éxito garantizado. BNF sufría más pérdidas que ganancias, lo que hacía que sus ahorros disminuyeran. Se dio cuenta de que algunos sectores del mercado planteaban mayores retos. A pesar de los contratiempos, comprendió que era improbable alcanzar el éxito de la noche a la mañana, así que se concentró en comprender sus operaciones perdedoras. Mediante un cuidadoso estudio de los gráficos de pérdidas, BNF identificó patrones repetitivos en sectores específicos con distintos porcentajes de desviación. Observó que los distintos sectores tenían sus propios intervalos de desviación de la media móvil. Por ejemplo, del 22 al 30% para los valores del sector servicios, del 25 al 45% para los valores informáticos posteriores a la caída de los .com y del 28 al 60% para los valores emergentes. Aplicando porcentajes sectoriales, BNF mejoró su sincronización y sus puntos de entrada durante las subidas temporales del mercado. Esto le obligó a desarrollar un agudo conocimiento del sector antes de realizar operaciones. Con dedicación, BNF empezó a obtener más ganancias que pérdidas. Sin embargo, en diciembre de 2001, el mercado bajista se volvió aún más turbulento, con un importante desplome de los valores de bajo coste que se asemejaba a una venta en todo el mercado. Los amigos de BNF de la comunidad de 2 canales vieron esto como una oportunidad de oro para comprar, pero los instintos de BNF le decían que no. En lugar de comprarlo todo en medio de una liquidación, se centró en los valores que habían caído mucho más que la media del mercado, con desviaciones cercanas al 65% respecto a la media móvil de 25 días. Su decisión dio sus frutos, ya que los valores seleccionados repuntaron en poco tiempo y algunos incluso se duplicaron en pocos días de cotización. El enfoque disciplinado de BNF y su profundo conocimiento de la dinámica del mercado dieron resultados fructíferos. Si hubiera seguido el camino convencional y hubiera comprado acciones a niveles típicos como sus amigos, habría sufrido pérdidas catastróficas. En cambio, a finales de 2002, BNF había hecho crecer su cuenta de forma impresionante hasta alcanzar el $1.000.000. Se había convertido en el oso más destacado entre los day traders japoneses y la emoción de su éxito era estimulante. Por fin podía mantener su vida gracias al trading. Sin embargo, en el horizonte se vislumbraba una gran tragedia que alteraría drásticamente la visión del mundo de BNF. Fue una tragedia peculiar teniendo en cuenta que el mundo entero estaba experimentando una enorme carrera alcista. Mientras todos los demás estaban extasiados, BNF sentía una abrumadora sensación de estrés. La tragedia resultó ser la transición de un mercado bajista a uno alcista. La estrategia de inversión de BNF prosperaba en un mercado bajista en el que prevalecía el miedo y su enfoque se adaptaba a ese sentimiento. Pero ahora la dinámica del mercado se había invertido y se enfrentaba a un adversario totalmente distinto. Para seguir ganándose la vida con el trading, tenía que averiguar cómo navegar y tener éxito en este nuevo mercado alcista. Además, BNF tenía una gran cantidad de dinero en su cuenta y estaba decidido a no poner en peligro la libertad que se había ganado. Para minimizar el riesgo de perder el dinero que tanto le había costado ganar, sabía que tenía que idear un sistema que pudiera prosperar en la actual coyuntura del mercado. Basándose en sus experiencias pasadas, BNF reconoció el importante papel del sentimiento del mercado. Para mitigar el riesgo, tomó una decisión estratégica. En lugar de oponerse al sentimiento alcista, se propuso crear una estrategia de negociación que se beneficiara de él. Después de todo, en un mercado alcista, mantener las acciones a largo plazo suele reportar beneficios, pero eso no encajaba con su estrategia de negociación diaria. En lugar de adoptar una estrategia de retención a largo plazo, BNF utilizó su profundo conocimiento de la codependencia dentro del mercado japonés para posicionarse inteligentemente y subirse a la ola del mercado alcista. Cuando el mercado es alcista, las empresas principales tienden a subir junto con el índice general, pero BNF descubrió un curioso patrón. Incluso en mercados fuertes, no todas las empresas principales subían al mismo tiempo. Siempre había algunas rezagadas y ahí es donde veía oportunidades.
Invertía estratégicamente en estas empresas rezagadas, aprovechando su impulso alcista durante unos días o semanas antes de vender. Como estas oportunidades no se presentaban todos los días, BNF pasó a una estrategia que implicaba solo unas pocas operaciones al mes. En lugar de forzar las operaciones, se adhirió pacientemente a este enfoque. Tras años de experiencia, BNF había desarrollado una perspectiva única de las operaciones que no veía como acciones individuales de los precios, sino como parte de un sistema global interconectado. Su enorme disciplina fue la piedra angular de su éxito. Esta estrategia resultó excepcionalmente fructífera durante el mercado alcista y la cuenta de BNF creció $10 millones en 2 años. Sin embargo, la historia dio un giro peculiar. Era diciembre de 2005 a las 9 de la mañana, en otra típica mañana en la bolsa japonesa. El parque bullía de entusiasmo, ya que varias nuevas empresas tecnológicas habían salido a la bolsa recientemente, despertando las esperanzas de los operadores de encontrar el próximo unicornio. Pero todas las miradas estaban puestas en un nuevo valor, Jaycom Holdings, que debutaba en los mercados emergentes. En minutos, el pánico se apoderó del parque, ya que Jaycom parecía estar experimentando una de las caídas bursátiles más importantes de la historia. Los operadores estaban desconcertados y dudaban en comprar, temiendo un posible fraude financiero. Internet se llenó de debates sobre este acontecimiento sin precedentes. Mientras tanto, en Mizuho Securities, un hombre se enfrentaba a su propia pesadilla. Había cometido un error inimaginable. Su trabajo consistía en vender una sola acción de Jaycom a 610,000 yenes, pero en lugar de eso vendió accidentalmente 610,000 acciones por solo 1 yen cada una. Una vez que la operación se hizo efectiva, no hubo vuelta atrás. Afortunadamente, la bolsa japonesa había tomado medidas como la imposición de límites al alza y a la baja que restringían el movimiento de las acciones en un solo día para evitar una volatilidad extrema. Sin embargo, estas medidas resultaron insuficientes. BNF aprovechó la oportunidad. En cuestión de minutos, compró 7,100 acciones al precio límite a la baja, con lo que se hizo con una asombrosa participación del 49% en la empresa. Colocó la mitad del tamaño total de su cuenta en esta audaz operación y su protegido CIS siguió su ejemplo. El pánico siguió aumentando y Mizuho Securities se vio incapaz de revertir su operación errónea. En un intento desesperado, trataron de recomprar el mayor número posible de acciones, pero no eran los únicos en la refriega. Incluso los inversores institucionales se habían enterado de la situación y la demanda de acciones de Jaycom se disparó. El precio de las acciones empezó a dispararse a medida que el mercado se acercaba al cierre. CIS cobró sus beneficios y llegó a retirar el dinero del banco, temiendo posibles repercusiones gubernamentales. Sin embargo, BNF, a diferencia de su protegido, mantuvo la calma. Optó por asumir un riesgo calculado, vendiendo solo un pequeño número de acciones. Le preocupaba si se enfrentaría a una pérdida sustancial, poniendo en peligro potencialmente la mitad del tamaño de su cuenta al mantener 6,000 acciones de Jaycom de la noche a la mañana. La gran pregunta era si BNF se enfrentaría a pérdidas importantes o amasaría una fortuna colosal de la noche a la mañana. Mientras que la mayoría de los operadores se habrían sentido muy estresados, BNF mantuvo una calma extraordinaria. Para él se trataba de algo más que de dinero, era un juego y creía que su oponente había cometido un error fatal. A la mañana siguiente, en medio de todo el caos, se supo que se había interrumpido la negociación de las acciones de Jaycom. Los grandes operadores institucionales, preocupados por las posibles repercusiones legales, decidieron devolver sus acciones y beneficios a Mizuho Securities. Sin embargo, operadores deshonestos como BNF se mantuvieron firmes y se negaron a vender. Como pasaba el tiempo y el gobierno no daba señales de intervenir, a Mizuho Securities solo le quedaba una opción, un acuerdo. Mizuho accedió a recomprar las acciones en poder de los operadores deshonestos al precio previsto de la acción por la mañana. Justo antes del parón, este precio de apertura se había fijado en la increíble cifra de 975,000 yenes. BNF cosechó un asombroso beneficio de aproximadamente 2,000 millones de yenes, uno de los mayores jamás obtenidos por un day trader. Su historia acaparó titulares y en Japón se le conoció como el hombre Jaycom. Las comunidades lo aclamaron como un dios del trading e incluso el gran Masayoshi Son se fijó en su extraordinario éxito. A pesar del alto riesgo de sus operaciones, BNF salió victorioso y alcanzó el estatus de leyenda. En esta coyuntura tuvo que decidir si se profesionalizaba. Había alcanzado un estilo de vida cómodo y estable haciendo lo que le gustaba. En una entrevista mencionó: "No disfruto sacando dinero de la cuenta. Ver la cantidad física de dinero en efectivo me hace temer lo mucho que me estoy jugando en el trading. Me hace peor trader". BNF pronto se dio cuenta de que no le gustaban la atención y la fanfarria que acompañaban a su nueva riqueza. Aunque el dinero le ofrecía una vida cómoda, no deseaba permitirse viajes extravagantes ni vivir en la alta sociedad.
Prefería los placeres sencillos de compartir una copa en la ciudad con los amigos. Creía que el gasto excesivo le restaba amor por el comercio. Lo que de verdad le importaba era el arte de comerciar. Mientras se esforzaba por mantener su modesto y satisfecho estilo de vida, los mercados cambiaban y una tormenta familiar se avecinaba en el horizonte. Poco podía imaginar que esta sería su prueba más difícil hasta la fecha, ya que se enfrentaba a la aparición de un nuevo mercado bajista. Esto le llevó a volver a su estrategia de probada eficacia e incluso los medios de comunicación se hicieron eco del desmoronamiento del sistema bancario estadounidense. Un acontecimiento importante que BNF llevaba meses investigando. El 13 de septiembre de 2008 hizo un movimiento similar al que hizo con Jacom, invirtiendo $6.5 millones en acciones de Lehman Brothers. Ese año sus acciones se habían desplomado un 73%. Los bancos japoneses se consideraban seguros y conservadores, mientras que Lehman Brothers era el cuarto banco de inversión de Estados Unidos conocido por su sólida reputación. BNF creía que un rebote era inevitable, pero cometió un error crítico. Subestimó el nivel de corrupción del sistema bancario estadounidense y pasó por alto los fundamentos. Había roto su regla de oro. La inversión de $6.5 millones se redujo a cero de la noche a la mañana, causándole mucho dolor. Tras sufrir una pérdida tan dolorosa, BNF juró no volver a operar en los mercados estadounidenses. Pero la tormenta estaba lejos de terminar. El desplome del mercado inmobiliario estadounidense provocó el colapso del sistema financiero mundial. Para los operadores como BNF, las épocas de crisis son oportunidades. El 10 de octubre de 2008, presintiendo una oportunidad, BNF vio sangre en el agua. El sistema financiero mundial estaba en crisis y los mercados japoneses, incluido el índice Nikkei 225, estaban sufriendo un duro golpe. El Nikkei había caído y BNF creía en la posibilidad de un rebote. Siguiendo sus viejos principios, compró. Los mercados siguieron moviéndose en su contra y al cierre tuvo que tomar una decisión. Debía recortar sus pérdidas o mantener su posición durante la noche. Confiando en su historial, optó por mantener. Sin embargo, los mercados japoneses cayeron aún más. En 2008, Japón se vio muy afectado por la crisis financiera mundial debido a su gran dependencia de las exportaciones y a su apertura comercial, especialmente a los mercados occidentales que ahora compraban menos productos de consumo. Japón también se había vuelto más susceptible a las crisis bursátiles debido a su mayor apertura comercial. A la mañana siguiente, BNF se despertó en un mar de números rojos. Sus anteriores objetivos de desviación ya no parecían eficaces. El índice seguía cayendo y BNF estaba en una racha perdedora, encaminándose hacia pérdidas significativas. Mientras que muchos operadores podrían haber reaccionado emocionalmente y tratado desesperadamente de recuperar sus pérdidas, BNF mantuvo la calma y la disciplina. Se centró en acortar sus pérdidas, pero los golpes empezaban a acumularse. Tuvo que volver a la pizarra y ajustar su estrategia. BNF comprendió que era imposible predecir el momento en que se tocaría a fondo y creyó en su estrategia, que consistía en aumentar gradualmente el tamaño de las posiciones en función de las desviaciones de las medias móviles de 25 días adaptadas a los distintos sectores. Tras un análisis detenido, recalibró sus objetivos de desviación por sectores del índice Nikkei. El 27 de octubre, el Nikkei siguió cayendo y BNF intentó otro rebote. Sin embargo, el mercado siguió moviéndose en su contra. El peso de sus operaciones se hacía más pesado. Ver anime para calmar su mente, que había funcionado en el pasado, ya no tenía el mismo efecto. Se preguntó si se había vuelto demasiado cómodo. Ese día se dio cuenta de que su grandeza no se debía únicamente a su estrategia, sino también a su capacidad para filtrar el ruido y mantener la disciplina mientras desarrollaba su profundo conocimiento del mercado. En lugar de dudar de sí mismo y de su vasta experiencia, BNF decidió redoblar su estrategia de negociación. Mientras el mercado se mantenía en su contra a lo largo de la mañana, se lanzó a la compra tomando posiciones diversificadas en muchas de las empresas más castigadas que constituían el Nikkei. El tamaño total de su posición creció hasta los $64.8 millones repartidos en más de 90 empresas. Tras el cierre del mediodía en la bolsa de Tokio, algunas de las principales empresas empezaron a repuntar, lo que hizo subir lentamente el Nikkei. Esta reacción en cadena positiva se extendió a más posiciones de BNF antes del cierre del mercado. Confiado en su conocimiento de los mercados, BNF decidió mantener su posición durante la noche. A la mañana siguiente, el mercado siguió subiendo y fue entonces cuando BNF empezó a descargar su posición, obteniendo un beneficio de más de $12 millones. Una vez más, BNF había ascendido a la categoría de Dios, venerado como una deidad entre los operadores japoneses. En los últimos años, BNF había diversificado su cartera, invirtiendo en 2 inmuebles comerciales. Los inmuebles comerciales suelen tener inquilinos a más largo plazo y ofrecen incentivos fiscales favorables. Los inmuebles son también una cobertura fiable contra la inflación. Aunque vendió una de sus propiedades, su objetivo principal seguía siendo el comercio.
Sin signos de cambiar su estilo de vida y su notable crecimiento, BNF tenía la misión de convertirse en el primer day trader multimillonario del mundo.